Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Formato Arte, un podcast coproducido con Hijas del Arte, plataforma de difusión de arte contemporáneo, en el cual vamos a debatir y desmitificar diferentes cuestiones relacionadas al arte. Si alguna vez pensaste que el arte es aburrido o directamente no lo entendiste, este podcast es para vos. Porque no solo vas a aprender y llevarte mucha data, sino que también te vas a divertir. Acá no buscamos respuestas, sino que todo lo contrario, buscamos indagar y cuestionarnos absolutamente todo para poder sacar después nuestras propias conclusiones. Yo soy Viti Acosta, curadora de arte, comunicadora y gestora cultural, pero no estoy sola. Me acompaña un equipazo compuesto por Paula Giulietti, Agus Mendizábal y por supuesto Hijas del Arte. Si alguna vez te preguntaste cómo llegamos de Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina a Malevich haciendo cuadrados de colores, o si viste esa noticia en que subastaron un Rothko por más de $22 millones y pensaste, pero eso lo podría haber hecho mi sobrina de 4 años, van a ser algunas de las cuestiones que vamos a intentar responder a lo largo de este podcast. Así que te aconsejo que te pongas cómodo, te hagas un cafecito, un té, te sirvas esa copita de vino y si estás listo, empezamos. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Dónde? ¿Por qué? O si el arte abstracto es realmente abstracto, ¿cómo pensamos? Para entender un poco esto tenemos que siempre analizar el contexto. Y para analizar el contexto tenemos que situarnos en espacio, tiempo e irnos para atrás un poco con el reloj hasta llegar a principios del siglo XX, específicamente fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, fines del 1800, principios del 1900. Hay dos hitos que nos van a ayudar a entender todo esto. Uno es la Revolución Industrial y el otro es el surgimiento de las vanguardias. Las vanguardias son movimientos artísticos que son conocidos porque tienen estos nombres terminados en ismos que probablemente ya los hayan escuchado previamente. Como por ejemplo el impresionismo, fauvismo, cubismo, neoplasticismo, posteriormente el surrealismo, dadaísmo y muchos más. Y hubo artistas súper importantes que ayudaron a entender todo esto de cómo fue cambiando la representación en el arte, artistas como Monet, Picasso, Cézanne y algunos más, pero ellos van a ser súper importantes en este entonces. Como mencionaba recién, la Revolución Industrial fue importante porque se reemplaza la mano de obra humana por las máquinas. Esto va a ser fundamental, no solo por eso, sino que también porque nace la fotografía. Y tengamos en cuenta que antes la pintura tenía un poco la finalidad de la fotografía, que era representar la realidad con el 100% de fidelidad. Entonces, previo a esto se valoraba la habilidad de representación y ahora se valoran otras cosas. Se empieza a valorar la creatividad más que la capacidad o la factura manual. Entonces ahora cambia el pensamiento del artista. Todo esto indica una ruptura en la manera de representar. Hay un quiebre, se representa de un lado no realista. ¿Y cómo sucede todo esto? Ahora la esencia son los colores y las formas. Empiezan a ser signos autónomos que no dependen de un objeto anterior. Acá podríamos decir que la pintura se autofirma como pintura. Es decir, se disuelve la figura, no hay objeto y lo que ves es lo que hay. Entonces, en esta crisis de la representación también se da porque se tratan de escapar de la realidad en la que vivían. También parte del contexto tenemos que entender que en este entonces estaba sucediendo la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial específicamente. Entonces tenían la necesidad de expresar libremente sin apelar a lo figurativo, ¿no? Sino bajo la necesidad de responder con otro lenguaje, a través de colores y líneas. Y a través de este lenguaje van a expresar lo que sienten. Se va a expresar el estado puro del ser humano. Y para que entendamos un poco este anclaje emocional que tiene el arte abstracto, quiero leerles esta frase de Paul Klee que me parece muy bonita, que dice: cuanto más horrible se vuelve el mundo, más el arte se vuelve abstracto. Hago una pausa acá para decirte que si te gusta toda la data que te estamos pasando y querés colaborar con la producción de este podcast, te proponemos que nos invites un cafecito. Cafecito es una plataforma de crowdfunding que busca unir a creadores de contenido con gente que quiera aportar a lo que hacen. Y si quieres apostar a Formato Arte y darnos una mano, puedes entrar al link en la descripción del podcast o al link en bio de Instagram de Hijas del Arte y ser parte de este bellísimo proyecto. Y acá quiero hacer una pequeña reflexión
con la música, porque si nos ponemos a pensar, la música también es abstracta, pero la percibimos de otra manera, es decir, los sonidos son abstractos, pero yo siento que uno está como más predispuesto a percibir auditivamente de otra manera y tal vez visualmente estamos un poco más condicionados por un montón de imágenes. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? De que siempre cuando vemos una imagen le queremos buscar su semejante en la realidad y cuando escuchamos un sonido no lo hacemos. ¿Se habían puesto a pensar sobre esto, de cómo percibimos las cosas de diferente manera? ¿Qué opinan al respecto? Luego me contarán. Porque vamos a seguir hablando de arte abstracto y tenemos que ejemplificar un poco toda esta cuestión y por supuesto amamos los ejemplos. Obviamente este podcast es algo auditivo y ustedes no van a poder ver las imágenes, pero yo voy a intentar ser lo más descriptiva posible. De todas maneras, lo ideal es que ustedes en algún momento puedan googlear, buscar de alguna manera estas imágenes para que termine de decantar mejor la información. Así que quiero explicar con estos ejemplos cómo con el tiempo se fue deconstruyendo y también abstrayendo la imagen. Entonces vamos a retomar a los artistas que mencionamos al principio, que son Monet, Picasso y Cézanne. Monet es un artista francés relacionado con el impresionismo. Él hace numerosas obras y quería traerles a colación obras como por ejemplo Impresión Sol Naciente, que es de 1872, o tiene una serie de puentes que es la serie de los nenúfares. Lo que podemos ver en estas obras es que la imagen se construye a través de manchas que deja la pincelada. Acá cambia la pincelada si la comparamos con obras, no sé, un poco más academicistas o con retratos, no sé, por ejemplo, el retrato de Napoleón o inclusive la Mona Lisa. Acá vemos cómo cambia definitivamente la pincelada, ¿no? Las pinceladas son cortas y están yuxtapuestas, es decir, como encimadas. Entonces, todos esos puntos de atención convergen en la imagen. Bueno, otro de los artistas que es clave para entender esto es Paul Cézanne. Él es un pintor francés considerado postimpresionista y al ver sus imágenes nos vamos a dar cuenta de diferentes cosas. Por ejemplo, vemos cómo él construye la imagen a través de formas geométricas. Él sostenía que había que retratar la naturaleza a través del cilindro, la esfera y el cono, por ejemplo. Y lo que hace también Cézanne es rebatir el punto de fuga. No solo que utiliza varios puntos de fuga, sino que los rebate, los mueve y los eleva. Pero esto nos va a ayudar a entender el uso de la geometría en la representación. Entonces él va a ser clave en esto. Muy bien, seguimos con este famosísimo artista Pablo Picasso, español, podríamos decir que es el padre del cubismo, y acá tenemos que entender un poco de qué va el cubismo. El cubismo va a representar en un solo plano diferentes puntos de vista. Y hay varias obras que nos van a ayudar a entender cómo se va deconstruyendo la imagen. Y me parece que un ejemplo claro es una obra de 1910 que se llama Muchacha con mandolina. En esa obra vamos a ver cómo la imagen se descompone y, tomando un término bastante actual, vemos cómo se pixela, cómo se va disolviendo con diferentes volúmenes. Y acá quiero leerles una pequeña frase de Picasso que me parece súper interesante, que dice: no hay arte abstracto, siempre debes empezar por algo y después podés eliminar todos los rastros de la realidad, ¿no? De nuevo, esta relación de cómo representar la realidad desde una manera diferente. De esto se van a encargar todos los artistas de los que hablamos recién. Bueno, y ahora tenemos que hablar de quienes empezaron con el arte abstracto, y siempre nos enseñan que el padre de la abstracción es Kandinsky, un pintor ruso también muy famoso vinculado con la abstracción y con el expresionismo. Pero aquí en formato arte, como siempre, venimos a romper un poco todo y vamos a hablar de la madre de la abstracción, que no es tan conocida como Kandinsky. Ella se llama Hilma af Klint y es considerada la madre de la abstracción porque ella produce obras previo a Kandinsky. Lo hace más o menos a principios del 1900, cuando Kandinsky produce aproximadamente en 1910-1911. Para ponernos un poco en contexto de quién es Hilma af Klint,
Ella nace en Suecia, estudia en la Real Academia Sueca de Artes, que era el único lugar donde las mujeres podían estudiar artes en toda Europa. Y ella también relacionaba mucho el arte con lo espiritual y lo representaba a través de la geometría. Ella quería representar sus sensaciones y experimentaba de diferentes maneras. Hacía sesiones de espiritismo en las que pintaba en trance. Hacía todo esto del automatismo psíquico que luego después los surrealistas van a seguir estudiando, pero la podemos tomar a ella como antecedente de esto. Igual claramente en el contexto en el que ella vivía todo esto no estaba bien visto, pero posteriormente se descubrieron muchísimas de sus obras. Estas obras secretas que ella produjo en este periodo son más de 1000 cuadros abstractos y están hechos antes de que el arte abstracto en sí exista. Es más, se propuso un proyecto de armar una retrospectiva de Ilma. Lo propusieron al MoMA y este rechazó el proyecto. Ya sabemos igual que el MoMA no tiene mucha buena fama y perspectiva de género, al menos años anteriores, pero esta exhibición, que fue súper importante, después se hizo en el Guggenheim e hizo que la figura de Ilma af Klint sea un poco más conocida y a su vez reconocida. Pero bueno, ¿por qué durante la historia del arte se dijo que Kandinsky era el padre de la abstracción? No solo porque tiene privilegios, porque era hombre, sino que él se encargó de teorizar el arte abstracto. ¿Por qué? Porque en 1911 edita un libro que se llama Lo espiritual en el arte. Es un libro que está buenísimo, desde ya aconsejo que lo busquen y lo lean. Es súper interesante cómo él estudia los colores, las vibraciones y cómo esto se relaciona con la geometría. Está buenísimo lo que expone ahí, es cero aburrido, reitero, se los recomiendo. Pero en este libro va a ser un antes y un después. Siempre cuando se teoriza algo, se edita y se difunde, se asienta una base. Y hay una frase que también les quiero leer de Kandinsky, de este libro, para que entiendan un poco todo esto, que dice: la armonía de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana, es decir, lo que llamaremos el principio de la necesidad interior, ¿no? De nuevo, este anclaje emocional del que hablábamos al principio del podcast, de que Ilma también lo trabajó y que Kandinsky posteriormente profundiza su trabajo, ¿no? Esta necesidad de expresar un sentimiento a través de formas y colores. Porque uno siempre piensa que el arte conceptual son solo formas en sí, y ahora entendemos que no es solo eso, no es la presentación de una forma geométrica, sino que hay todo un trasfondo espiritual y emocional que a veces se nos queda un poco afuera. Y por supuesto, Ilma af Klint y Kandinsky no fueron los únicos pintores abstractos. Hubo muchísimos más. Por ejemplo, tenemos a Malevich, que fue el padre del suprematismo ruso. Que también Malevich es muy polémico porque es de esos artistas que vas al museo y decís, no, pero esto realmente lo hago yo. Hizo un cuadrado en un bastidor. ¿En serio, reina? Pero porque hay que entender un poco el por qué Malevich. Siempre a la hora de juzgar una obra tenemos que pensar un poco en el contexto de cuándo se hizo esto y quién lo hizo, e intentar entender el por qué. Es parte de esto que proponíamos al principio, de tratar de cuestionarnos todo. Entonces, ¿por qué Malevich hace un cuadrado blanco sobre un fondo blanco que casi no se ve? O sea, me está tomando el pelo. ¿Y por qué esto está en los mejores museos del mundo? ¿Por qué? Primero porque en su momento fue súper disruptivo. Porque lo que quería representar Malevich era la supremacía de la nada. Y qué mejor que representar la nada sobre una forma del mismo color que su fondo. Hay que ir entendiendo de a poco estas claves para poder absorber la idea y entender qué hay detrás de eso. Y no quedarse con el objeto en sí. Después, mencionando otros referentes que tal vez vieron o escucharon alguna vez, tenemos a Mondrian, que representa el neoplasticismo. También tenemos que mencionar, o sea, qué sería de el expresionismo abstracto sin previamente la abstracción.
Y en el expresionismo abstracto encontramos artistas que también son súper conocidos como Pollock, Rothko, Franz Klein y demás. Y para seguir mencionando algunos nombres más y darles estos disparadores para que luego ustedes sigan buscando más info, también tenemos a Paul Klee, a Joseph Albers. Y para cerrar un poco todo esto, quiero leerles una frase de Joseph Albers, que, bueno, como mencionaba recién, también es uno de los referentes del arte abstracto, que dice: la abstracción es real, probablemente más real que la naturaleza, así que prefiero verla con los ojos cerrados, ¿no? De nuevo, retomamos esta idea de una nueva manera de representar la realidad, y es por eso que el arte abstracto fue tan disruptivo para la época y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ahora sí, me gustaría que después de haber escuchado toda esta información me dejen su feedback o qué les pareció todo esto, qué les surgió, qué conocían, que me cuenten un poco en el último post de Instagram de Hijas del Arte que se corresponda a este capítulo. Bueno, y para finalizar quería agradecerles por haber llegado al final de este capítulo, por dedicarnos su tiempo. Para nosotros es un placer poder hablar de esto. Espero que hayan aprendido y se hayan divertido un rato. Espero poder haber cambiado un poco la percepción que tenían del arte abstracto. Así que un placer hablar con ustedes en esta oportunidad. Esto es Arte en Formato Podcast. Nos vemos la próxima. She's a Mona Lisa.